Bueno, entonces, si no hay más preguntas, largamos. Ayer habíamos estado hablando del género, habíamos estado conceptualizándolo, hicimos un recorrido histórico sobre cómo se construyó el concepto de género, cuál era el paradigma anterior, biologicista, luego surge el paradigma sexogenérico después de las investigaciones de Stoller y Money con respecto a la disforia de sexo, y definíamos que género era aquel traje, aquella significación que le poníamos a qué significaba ser varón o a qué significaba ser mujer. Decíamos que se construía a través del proceso de socialización, ese proceso que por proceso tiene etapas en donde el ser humano aprende cuáles son las normas de la sociedad, los hábitos, aquello que está socialmente aceptado, el proceso de endoculturación, ese proceso en etapas a través del cual el niño va aprendiendo el modo de vivir de la madre, la cultura de la madre. Endo significa adentro, meterse la cultura adentro. Es como absorber de una esponja el líquido. Bueno, la endoculturación hace referencia a eso, la absorción de la cultura. Y decíamos que se afirmaba o se afirmaba a través de los medios de comunicación, porque son las plataformas disponibles en este momento. En nuestra generación, en la generación anterior, los medios de comunicación, los programas de televisión, cuál es el contenido que consumimos, que consumen los niños, que consumen los adolescentes, la música, las publicidades, en fin, todos ellos en esta sociedad posmoderna sirven de herramienta para reforzar los estereotipos basados en el género. Esto qué significa ser varón y qué significa ser mujer. Y vamos a empezar a definir, previo a una pequeña línea del tiempo que les he diseñado, a nivel general vamos a repetir algunas cuestiones que ya vieron con el profesor Carlos Mazzola. Y ayer también hablábamos de eso. Decíamos que el patriarcado era un sistema político de organización social que con el tiempo se va readaptando, se va modificando, no es igual. Victoria Sau lo denomina como la toma de poder histórica por parte de los hombres, cuyo valor, cuyo agente ocasional ha sido el orden biológico. ¿Sobre quién? Sobre las mujeres. Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, a la represión sexual femenina, a la apropiación de la fuerza de trabajo. Amorós lo denomina como un pacto entre varones, en donde los pactantes, la mujer, en este caso, que se encuentra dentro de este pacto, no ha tenido la oportunidad de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, sino que el pacto es entre los otros y la dominación sobre ella. Y hablábamos ayer también de la heteronormatividad, y hoy vamos a hablar de, aparte de esta heteronormatividad, de manera de pasar, sobre el contrato sexual. Hasta acá les presento una pequeña línea del tiempo para que tengamos en cuenta varios acontecimientos históricos que han marcado a este modelo de dominación patriarcal. Dora Barrancos decía en una capacitación hace poco tiempo, la pueden buscar, Dora Barrancos es fácil de escuchar, es una docente, filósofa, feminista, que trabaja hace mucho tiempo, es de la generación de los años 50, que trabaja, o 40, no sé, hace mucho tiempo sobre las cuestiones de género, y ha sido una exponente importantísima en los últimos años en base a el reclamo de derechos.
Bien, ¿qué decía Dora Barrancos? Decía que este modelo patriarcal, ahí me fijo, hay una compañera intentando entrar, que este modelo patriarcal tiene en vigencia no mucho tiempo, aproximadamente 7.000 años. Es como si fuese un niño de 4 años en la historia de la humanidad, 4 o 5 años en la historia de la humanidad, es decir, no tiene mucho tiempo. Sin embargo, es mucho más contemporáneo y al registro escrito histórico es el del que más se tiene registro, valga la redundancia. Bien, y yo les he dividido la línea del tiempo en edad antigua, en edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Esto lo tengo que estudiar? No es que lo tengan que estudiar, pero es para entender, ¿sí? Entonces, el modo de ser en el mundo de las mujeres y de los hombres ha estado asignada y ha estado condicionada a lo largo de la historia por los sistemas de dominación. En el siglo IV, Aristóteles, ya en el siglo IV, en la Edad Antigua, planteaba que el orden social se fundaba en un orden natural, y que ese orden natural establecía relaciones de mando y obediencia, representada en 3 tipos de relaciones: la relación amo-esclavo, adulto-niño y varón-mujer. En estas relaciones, la posibilidad del ser en el mundo de unos va a estar marcada por la posibilidad de ser en el mundo de los otros. Es decir, quien tiene la posibilidad de mando y quien tiene la posibilidad de obediencia. Pero ¿quién podía ser el amo? En la Edad Antigua, en la Grecia antigua, un varón blanco, rico, que como propiedad tenía esclavos, a sus hijos, a su mujer, y que por rico era libre. Este amo, varón, adulto, amo, era el único sujeto que en la ciudadanía, en la Grecia antigua, tenía voto. Es el denominado andros, ¿sí? Recuerden que cuando leían el material de Ellen Fisher, el profesor también Carlos Mazzola hacía una referencia en cuanto a la categoría de infancia. Hasta la Edad Media, hasta la modernidad, en realidad, la categoría de infancia como nosotros lo entendemos no existe. Eran adultos pequeños que eran propiedad del señor de la casa, vamos a decir. ¿Qué pasaba con estos adultos pequeños? En estos procesos de socialización, se me cayó el arco. En estos procesos de socialización se los preparaba para la adultez, ¿sí? Entonces, al varón se lo preparaba desde edades tempranas para la vida del trabajo y a las mujeres para el matrimonio y la maternidad. Sigue avanzando, recordemos que las sociedades no tenían el mismo grado, y no caigamos en la mirada evolucionista, pero como para entenderlo, como para posicionarnos en algún lugar, no todas las sociedades avanzaban del mismo modo, avanzaban, entre paréntesis, no estoy muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no concebían el mundo de la misma manera, vamos a decir. En 1492, con el descubrimiento de América, comienza una nueva etapa en la historia, un nuevo hecho histórico que marca el proceso histórico precisamente de la sociedad, de las sociedades, vamos a decir. Entonces, luego con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se asientan ciertos procesos sociales, políticos y culturales en donde se transforma la posibilidad de ser en el mundo nuevamente de hombres y mujeres. Recordemos que el pater familia, que era ese hombre dueño de la tierra, era la autoridad principal de disciplinamiento, la autoridad principal de toma de decisiones, y que su mujer, su pareja, su esposa o su cónyuge, se encontraba en una inferioridad de condiciones en la toma de decisión. Con el profe Carlos estuvieron viendo de qué manera era necesario, cómo después de
la posesión de la tierra, del entendimiento de la posesión de la tierra y la necesidad de la herencia, se fueron conformando las sociedades conyugales o las sociedades sedentarias en donde era necesario entender a la fidelidad y definir a la familia que iban a ser esos hijos varones los herederos de las tierras. Bien, seguimos entonces con la modernidad y la Revolución Francesa, luego con la Revolución Industrial, surge el contrato social. Ese contrato social, en esa etapa histórica en donde se presenta una escena histórico-política diferente, surgen, según los contractualistas, este nuevo contrato social en donde el que firmaba ese contrato era ese hombre que era perceptible de derecho para trabajar, ¿sí? Carol Pateman dice que a este contrato social se le suma el contrato sexual. ¿Y qué es esto? Vamos de a poco. Habíamos hablado ayer que, y vamos a repetir, que la mujer empezaba a replegarse en el hogar a fin de reproducir esos roles que vienen asignados por el género de la reproducción cotidiana, de la existencia, del rol biológico y la reproducción social. ¿Quién era el hombre? ¿Cuál era la posibilidad de ser en el mundo del hombre? El hombre era aquel que podía salir a trabajar, por eso se habla de la división sexual del trabajo. El que sale a trabajar es el hombre, que era ese hombre que en el contrato social era perceptible de firmar ese contrato y tener trabajo. Era otra vez un hombre, todos los hombres no, sino que era un hombre blanco. ¿Todos podían firmar el contrato? No. ¿Quiénes podían firmar el contrato? Un varón adulto, es decir, un varón adulto, no un niño, no una mujer. Y en ello también se tienen en cuenta, en este contrato social, que los otros que no firmaban el contrato, niño, mujer, eran los otros hombres que no eran los hombres blancos. No era la misma posibilidad de trabajo la que tenían los hombres blancos, y blancos de manera, lo vamos a tomar como un término que refiera a no oriundos de tribus originarias, no negro, ¿sí? Bien, en este contrato social, el capitalismo empieza a tomar gran auge, también lo vieron con el profesor Carlos, con Marx. El contrato social y el capitalismo vienen de la mano, y en ellos se marcan las posibilidades de ser en el mundo de las mujeres y las posibilidades de ser en el mundo de los varones, nuevamente. Ay, bien. Hay un compañero esperando a entrar. Estoy presentando, ¿verdad? Ahí voy. Sí, profe. Bien. ¿Qué es el contrato sexual que plantea Carol Pateman? El contrato sexual plantea que el capitalismo entiende que contrata a un hombre y que de ese hombre que contrata viene con un paquete. ¿Qué es ese paquete? Viene con una mujer que le va a lavar, porque el capitalismo le paga al trabajador, al asalariado, esa plusvalía que podemos debatir si era justa o no era justa, porque claramente no. Tengo por un lado el dueño del capital y por el otro lado la fuerza de trabajo, y ese que firmaba el contrato laboral, que tenía la fuerza de trabajo, venía equipado con una mujer que podía ser su madre o su pareja, su esposa,
que le iban a lavar, que le iban a planchar, que le iban a cocinar y que iban a estar disponibles para el débito conyugal, tener relaciones sexuales cada vez que el hombre lo quisiese. Y el capitalismo, al pagar este salario, no paga horas de niñera, no paga horas de empleada doméstica, sino que ese hombre viene equipado. Y se empiezan a conformar se empiezan a reafirmar nuevas posibilidades de ser en el mundo. Si bien sí había mujeres que podían trabajar dentro de las fábricas o con roles bien estereotipados, eran mujeres que tenían condiciones de vida económicas comprometidas, ¿sí? Las mujeres que eran viudas o las mujeres que eran pobres, mujeres que trabajaban en limpieza, mujeres que trabajaban en la cocina, mujeres que trabajaban al cuidado de los niños de las familias ricas, o mujeres que ingresan a trabajar a las fábricas como secretarias muy paulatinamente, o también en las líneas de trabajo, pero siempre con inferioridad de condiciones. ¿Qué condiciones? Condiciones de pago, condiciones de horario laboral, no se paga igual a misma tarea, no existe la posibilidad de ascenso como para el varón, y se empiezan a marcar claramente ciertas diferencias, vuelvo a decirlo, el término, de posibilidades de ser en el mundo de unos y posibilidades de ser en el mundo de los otros. Con la modernidad surge esta nueva idea de la categoría de infancia. Esta infancia que debe ser protegida, al cuidado. Esta infancia surge en la escuela, la institución de la escuela. La escuela como normalizadora, la escuela como reafirmadora de roles. ¿De qué roles? De los roles de los varones. ¿Cuáles son los roles que van a cumplir? Y después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se fueron dando una serie de cambios a nivel ideológico-teórico que empiezan a cuestionar a través de los movimientos feministas estas posibilidades de ser en el mundo que tienen los varones y la no posibilidad de ser en el mundo que tienen las mujeres. Los resultados de la modernidad, yo les hablaba recién de esta división sexual del trabajo. Esto de salir a trabajar. Mujeres que repliegan su reproducción cotidiana de la existencia hacia el hogar y los hombres en la parte pública. El hombre es el que salía a trabajar, el que traía el dinero a la casa. Ayer hablábamos que era el encargado de la subsistencia del hogar. La modernidad reafirma el modelo patriarcal, ese sistema de organización social basado en ¿qué? En la superioridad del varón por sobre la mujer, ¿sí? Con la llegada de la industrialización, cuando el hombre es el que accede a ese contrato laboral, se da la dependencia económica de esa mujer que todavía no ha adquirido los derechos para poder ingresar o poder acceder a ese contrato laboral y se encuentra en inferioridad de condiciones. Empieza a haber una serie de tensión dentro de lo que se considera como una estructura familiar. Esto de repente los hijos no trabajan la tierra y el dinero o el trabajo de la tierra ya no queda para el pater familia, que es para el padre, sino que los hijos varones que acceden a puestos laborales en las fábricas empiezan a tener independencia económica. Esa independencia económica, el dinero ya no se lo lleva el padre de familia, entonces empieza a haber otros horizontes de reproducción cotidiana de la existencia, de reproducción de su vida. Surge el campo de la educación, hay una pérdida de la autoridad cuando la mujer, de la autoridad entre varón y mujer, entre pareja, cuando la mujer ingresa
cuando el hombre ingresa a trabajar en la fábrica, en pleno capitalismo, como ahora, y la mujer se repliega al cuidado doméstico, al trabajo con los hijos, y la mujer que ingresa a trabajar paulatinamente a lo largo de la historia y muy paulatinamente, como muy escalonadamente, a la fábrica o a otro tipo de trabajo, pero sale afuera esta división, este salir a trabajar, empieza a haber ciertas tensiones porque era el hombre el encargado de traer el dinero a la casa y de repente todos los integrantes de la familia pueden, independientemente de este varón, traer el dinero a la casa, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Los escucho, porque ya abandono la línea del tiempo. Ya. No, profe, está todo claro. Buenísimo. Ya nos ubicamos históricamente, ¿sí? Cuando preparen el examen final, esta clase la pueden ir viendo junto con la unidad 3 que plantea el programa. Pueden ver el primer video de Levi-Strauss, hablábamos ayer, la clase de ayer, pueden, para cuando organicen el examen final, para realizar una construcción de los contenidos del programa. Y antes de seguir, es importante seguir hablando de estos términos y de estas ideas que devienen del patriarcado, de este sistema de organización, en donde los hombres tienen mayores posibilidades que las mujeres. El término misoginia habla de una ideología política similar a la del racismo. La discriminación es muy similar y la justificación se basa en la subordinación de la mujer, del hombre, a ver, la mujer por como con inferioridad de condiciones en relación al hombre, basado en ¿qué? En los patrones culturales que devienen de las diferencias biológicas. En el apunte que les he dejado hay un autor que lo define, José Milas, a la misoginia y establece, y lo voy a leer textualmente, dice, el problema es que mientras no nos demos cuenta que las mujeres son para el misógino lo que el judío para el nazi o lo que el negro para el racista, mientras no nos cause el mismo espanto, repensemos, nos causa espanto pensar en el holocausto, nos causa espanto pensar en la erradicación de la etnia negra en base al esclavismo, a la explotación. Mientras no nos cause este mismo espanto, este odio hacia la mujer, las mujeres van a continuar cayendo como moscas. Hace referencia directa a la violencia de género. Etimológicamente, la misoginia significa el odio hacia las mujeres y forma parte de patrones culturales de muchas de las sociedades que establecen las rígidas conductas para las mujeres. ¿Y cómo se evidencia? Se evidencia a través de los memes que vemos diariamente, los chistes machistas que vemos diariamente. Es como muy sutil, es más simbólico que evidente, ¿sí? Otro término que deviene del patriarcado es el sexismo, que es ese mecanismo mediante el cual se privilegia un sexo sobre otro. Estas conductas y estos conceptos que establecen a la subordinación de la mujer y están basadas en la inferioridad del sexo femenino en razón de estas diferencias biológicas. Esto que el hombre es más fuerte, el hombre claramente físicamente habrá cuestiones de fuerza que las mujeres no hemos desarrollado, pero no tienen que ver con capacidades estancas, sino con las personas, ¿sí? Bien. En base
base al patriarcado, en base a lo que hemos ido contando, en base a lo que refiere a la posibilidad de ser en el mundo de unos, la posibilidad de ser en el mundo de otros, este sistema de organización social, de dominación, denominado patriarcado, que establece esas rígidas conductas para varones y mujeres y invisibiliza las disidencias, y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta aquello que veníamos desarrollando ayer de la construcción de las masculinidades, esto que hace que un varón sea macho, viril, voy a dejar de presentar pantalla, porque les voy a compartir para que construyamos el concepto de violencia. Este macho viril que necesita reafirmar su hombría, y en base a estos cambios que se van sucediendo a lo largo de la historia, esa hombría, esa virilidad, esa fuerza o esa diferencia considerada desde hace mucho tiempo como natural, se ve comprometida y se ve en tensión en un momento de quiebre. Estoy intentando copiar un enlace. Denme un minuto. Ay, qué bárbaro la computadora esta. Bueno, mientras se me actualiza la página, lo que quiero hacer es que a través del Menti, que es aquel programa que usábamos ayer, construyamos una lluvia de ideas de aquello que significa la violencia para ustedes, ¿sí? Vamos a definirla, nos vamos a basar en un marco teórico, epistemológico y un marco jurídico, el marco jurídico actual. Denme un minuto. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Bueno. Buenísimo, buenísimo. A ver, mientras se carga la página, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre lo que veníamos desarrollando? ¿Parece interesante, no parece interesante? ¿Los escucho? No, profe, ninguna pregunta hasta ahora. Bueno. ¿Nadie? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? Y sí, profe, se parece interesante porque siempre es interesante hablar sobre violencia y aprender un poquito más. Bien. Buenísimo. Les he compartido en el chat un enlace. Como ayer, ingresan al enlace directamente. Una vez que ingresan al enlace, contestan las 3 preguntas. La idea es saber qué entienden ustedes por violencia. Y los invitamos a que utilicen 3 palabras para definir la violencia. Tenemos 2 minutos. ¿Qué entienden ustedes por violencia? ¿Están pudiendo entrar? Ahí está. Bien.
Voy leyendo. Las palabras que más se repiten son maltrato, miedo, dolor, insulto. Surgen palabras como enojo, crueldad, fuerza, violación, maltrato verbal, maltrato físico, poder físico, jerarquía, aislamiento, fuerza, menosprecio, debilidad, vergüenza, superioridad, impotencia, golpes, aberración, ensañamiento, maldad, agresión, injusticia, manipulación, denigración. Tenemos una idea bastante completa de lo que significa la violencia. Veo jerarquía que entiendo por este sistema de dominación a través del cual la mujer se encuentra en desigualdad de oportunidades. Vamos a bien, controlling purpose. Una vez que ya la nube, la lluvia de ideas, se calma, tienen tiempo, Kiki es mi gata. Tienen 10 minutos más para, 10 segundos para poder seguir participando. Esta estrategia que uso del Menti es con la intención de de que ustedes no sientan vergüenza en participar. Nadie está viendo lo que ustedes están poniendo. La estadística dice que 1 de cada 3 mujeres es víctima de algún tipo de abuso y 1 de cada 5 mujeres es víctima de violación en el mundo. El 80% de los adultos del mundo de hoy han sido víctimas de algún tipo de abuso, mujeres y varones. El 80% de los adultos del mundo de hoy, según UNICEF, es víctima de algún tipo de abuso. Y leo, palabras que más se repiten, maltrato, miedo y dolor. Palabras que también se repiten es maldad, fuerza, crueldad, impotencia, enojo, insultos y poder. Y como menos repetidas, tenemos desconfianza, ensañamiento, amenaza, superioridad, debilidad, manipulación, aberración, jerarquía, golpear, horror, menosprecio, insulto, acción mala, bien, ignorancia, crueldad, enojo, agresividad, impotencia, viril, maltrato físico, vergüenza, maltrato verbal, denigración, menosprecio, poder físico, desvalorización, insultos, injusticia, violación, dominación, designación, habrán querido poner denigración o designación, después me cuentan, maltrato hacia una persona, aislamiento, desigualdad, agresión, atentado, amenaza, ensañamiento. Bien. Tenemos una idea bastante completa de lo que significa la violencia. Y yo recién les preguntaba qué era la violencia, y ustedes tiraron muchas cosas. ¿Por qué les traigo la imagen del iceberg de la violencia? Hay violencias, hay expresiones de violencia que son más visibles, que son más fáciles de detectar. El homicidio, la agresión física, la violación, el abuso sexual, el grito, el insulto, la amenaza. No es difícil de identificar. La humillación, la desvalorización, fíjense, por encima del iceberg, lo que se encuentra visible son aquellas expresiones de violencia que son más fáciles de reconocer. Debajo del iceberg se divide en 2 fragmentos, uno más visible y uno mucho menos visible. En medio encontramos la humillación, la desvalorización, ignorar, despreciar, culpar. El chantaje emocional había parecido chantajear. Es un poco más visible, pero en la base del iceberg, aquello que nos construye y que por sutil, por difuso,
simbólico, no logramos dimensionar o no lo reconocemos como violencia. El humor sexista, que nos desvaloriza una y otra vez a las mujeres, el control, la publicidad sexista. Ayer estuvimos viendo publicidades, yo me había remitido a la de los uniformes, la publicidad de la mopa, son publicidades sexistas que refuerzan estereotipos de género en donde a la mujer la ubican casi como un objeto, casi entre comillas. La invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación y los micromachismos. Ya vamos a ver. Ayer veíamos el video de la cerveza de Isenbeck, la publicidad de Isenbeck que se llamaba Ballet. Y había muchas de estas expresiones, se refuerzan estereotipos, la mujer como lánguida, como delgada, como que no se entera de lo que pasa alrededor, que está bailando porque lo único que puede hacer es bailar como una muñequita y no se da cuenta de esa intención que tiene ese varón. Refuerzan que el hombre puede tener, hacer uso del cuerpo de la mujer sin que la mujer participe de esa idea, eso que les decía yo, bueno, si querés jugar, juguemos los dos, invítame a jugar y yo veo si juego, porque ahí habría igualdad de condiciones. Si no, no. Si no, es la mujer como objeto de placer de ese varón. Esto de en la construcción de estas masculinidades, esto que nos entra por la televisión y que muchas veces hay el año pasado, esperen que tome un poco de líquido. Enseguida, si tenemos tiempo, se las busco. Hay una publicidad de, creo que es el trago de minitas que se llama. Es una publicidad de una cerveza un poco más dulce porque a la mujer no le gusta, en teoría, ciertos tragos. Entonces hacen un bautismo porque ahora hay un trago para minitas. Después se levantó muy rápido, si la buscan en YouTube la van a encontrar. Y después hay una que dice, ¿por qué las mujeres lloran tanto? Que es de Spray. Construyen estereotipos de género, desvalorizando la posibilidad de razonamiento, ubicando a la mujer en ese lugar y también con una construcción de que la emocionalidad es mala, porque la emocionalidad es mala porque es reconocida en la mujer. Y la emocionalidad es lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres, lo que nos diferencia a los animales, poder expresar las emociones, las frustraciones, y seguimos. ¿Hasta acá vamos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. A nivel mundial, desde la Segunda Guerra Mundial y con el Tratado de los Derechos Internos, los tratados sobre derechos humanos, el reconocer en cada ser humano la posibilidad de vivir en un ambiente libre de violencias, de vivir del acceso a la salud, del acceso a la educación, del acceso a vivir dignamente, el acceso, bueno, a derechos, y que se plantea como universal, es decir, para todos por igual, por el hecho de ser personas, se empiezan a cuestionar a través de los movimientos feministas a lo largo del mundo y de los movimientos científicos epistemológicos, que se preguntan cuán iguales son las posibilidades que tenemos las mujeres en referencia a los varones. Después de los tratados internacionales por los derechos humanos, surge con mucho después diferentes marcos legales que tienen que ver con la Convención de Belém do Pará, que se establece en 1994, que busca erradicar todas las formas, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Luego surge en 2006, se va generando una ampliación de
Estados parte, ustedes saben, me voy a detener acá porque lo estoy dando por entendido y no sé si lo sabían, que los países que firman los tratados internacionales, estos tratados o convenciones internacionales, tienen valor constitucional para los países. Es decir, deben readaptar los marcos legales para, una vez que han firmado estos tratados internacionales. Y estos países que forman parte de estos tratados internacionales tienen como cierto puntaje o valoración, puedo decir, a nivel mundial, si propicia los derechos que ha prometido que va a cumplir. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, surgen los tratados internacionales, los países que forman parte de la firma de esos tratados internacionales, esos tratados toman estatus constitucionales de constitución nacional y las normas deben readaptarse para responder a esos tratados. La ONU, la OEA, son organismos internacionales que establecen algunas condiciones o preocupaciones a nivel global y van realizando informes de diferentes países. Bueno, en el 95 la declaración de Beijing, van surgiendo a lo largo de la historia diferentes hitos en lo que refiere a la legalidad que van contemplando los derechos de las mujeres y van reconociendo esta posibilidad negada de ser en el mundo que las mujeres tienen. En 2009, esta Convención Interamericana por los Derechos de los Derechos Humanos, perdón, hace una sentencia reconocida a nivel internacional, precisamente un organismo internacional, que por primera vez se expresa en contra de un país a raíz de los femicidios ocurridos en la ciudad de Juárez, México. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Qué pasa en la ciudad de Juárez? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, sí, ¿qué pasa? En la ciudad de Juárez se encuentra en la frontera con Estados Unidos, las mujeres trabajan en las maquiladoras, que son estas empresas, estas fábricas que hacen, las maquilas son las fábricas textiles, el viaje entre la frontera es muy desértica la zona, y desde los años, si no me equivoco, 85, 90, ha ido incrementando de manera abismal los femicidios, la desaparición forzosa de mujeres, la tortura de mujeres, los asesinatos de las mujeres en la ciudad de Juárez. Esta Convención Interamericana en 2009, por los derechos humanos, establece una sentencia para México, como un tirón de orejas muy fuerte, en donde le dice al Estado mexicano que no ha hecho nada dentro de lo que se ha firmado como convenios, como convenciones internacionales y como reconocimiento de derechos para contrarrestar estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque se dan los femicidios, los cuerpos, entre comillas, y es como se titula, aparecen en determinados lugares. La sentencia se llama la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos contra Campo Algodonero. ¿Por qué Campo Algodonero? Porque en los terrenos en donde aparecen los cuerpos, aparecen nuevamente entre comillas, sino que son dejados después de, dado los actos de homicidio, femicidio, y ya vamos a hablar de la categoría teórica. Por eso se llama campo algodonero, porque eran campos en donde se cosechaba el algodón. Y la Convención Interamericana por primera vez establece una sentencia en donde se obliga al Estado mexicano a realizar actividades para la erradicación de la violencia, la rehabilitación, pasantías para las familias víctimas,
esto de no volver a repetir el hecho, de no volver a cometer las mismas atrocidades cuando las mujeres o las familias van a denunciar, que no se escuchan, una compensación económica. Pueden buscar en Netflix un documental de Maricela Escobedo. Maricela Escobedo, lo buscan, ahí van a poder identificar de lo que estoy hablando, ¿sí? Bien, sigo. Entonces, una vez que se firman los derechos, las convenciones internacionales y se firman los tratados internacionales, los estados partes deben reajustar sus normativas y en 1994 la Argentina establece la ley 24.417, no se tienen que aprender el nombre, esta no es la ley que vamos a desarrollar, que se denominaba violencia familiar o doméstica. Tenía un inconveniente. En el artículo 1 planteaba que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico, no reconoce otros tipos de violencia, por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podría denunciar. Se entiende como grupo familiar el originado en el matrimonio o uniones de hecho. Se tienen en cuenta niños, adultos mayores y personas que viviesen bajo el mismo techo. Después de los informes de la ONU, de la OEA, de los Estados americanos, con respecto al avance de la problemática en América Latina, esta ley se complementa con la ley 26.485, que es la denominada violencia de género. Veníamos hablando del patriarcado. ¿Por qué? Porque esta violencia viene a combatir esos estereotipos o esas normativas que el patriarcado establece, en donde existe un sistema desigual entre varones y mujeres y diversidades, en donde hay privilegios de unos, varones, en detrimento de los derechos de oportunidades de otros, mujeres y disidencias, y esto como inferioridad de condiciones siempre acentuado de las mujeres y las diversidades sexuales. Bien. ¿Cómo estoy de hora? Bien, estoy bien de hora. Vamos a hablar de lo que estuvimos viendo recién en base a la técnica que yo con la que nosotros estuvimos reconociendo algunos aspectos. Voy a dejar de compartir pantalla. Perdón, Javier, no había visto que había alguien intentando entrar. Bien, voy a compartir un video, una pestaña. Les voy a pedir que presten atención. También se los dejo especificado desde el minuto cuánto en la bibliografía, para que lo vean, y después los voy a escuchar porque vamos a abrir el debate. Una vez que lo estén viendo, lo he puesto en resolución baja para no tener problemas de conectividad. ¿Sí? Lo escuchamos. Las distintas barreras para poder encontrar justicia cuando se violan nuestros derechos son muy diversas para las mujeres, y también los modos en que se expresa la violación de esos derechos. Exacto. Ignorar a las mujeres, no tomarlas en cuenta, no recibirlas en los espacios en que debería recibírselas, no tratarlas como se debería tratarlas. Bueno, los índices de violencia escalofriantes que tenemos en el país, las formas extremas de violencia, los femicidios, los travesticidios y transfemicidios, todas esas son muestras de la necesidad de que la justicia se actualice, se prepare, se sensibilice para poder generar fuentes que las personas que requieren ese acceso puedan
bajarle transitar en igualdad de condiciones, ¿no? la calidad. A ver si ahora se escucha mejor. Ella es Diana Mafía, es una filósofa argentina. Sin duda, Diana, a esto de la violencia de género, un tema que está no solo presente en nuestro programa, en la sociedad, en nuestro país y en el mundo. Y es muy común que de repente en muchas sobremesas se dé este cuestionamiento de por qué cuando se habla de violencia de género nos referimos a violencia contra la mujer. ¿Por qué no es violencia contra el hombre también? ¿Cómo podrías explicar eso? Creo que hay dos cosas diferentes y hay muchas maneras de nombrar la violencia. Y las maneras de nombrar la violencia, como toda manera de nombrar, iluminan algunas cosas y ocultan otras. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de quién es la víctima de violencia, pero no decimos quién es el sistemático victimario de esas mujeres, que en un altísimo porcentaje de casos, casi 90%, son varones. Entonces no se trata solamente de quién es la víctima de esa violencia, que son mayoritariamente mujeres y niñas. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un sistema estructural en la sociedad, un sistema de desigualdad. En el bloque anterior hablaban de las políticas de cuidado y de cómo las responsabilidades de cuidado recaen en las mujeres. Eso quiere decir que las mujeres están más tiempo encerradas en sus casas, manejan menos dinero, tienen menos libertad en su uso del tiempo, están más dependientes entonces de quién pueda sostener económicamente la familia. Claro. Todo eso genera esas y muchas otras cosas, como las ideas sociales que hay acerca de las capacidades diferentes en varones y en mujeres, el hecho de que nuestros cuerpos estén destinados a cosas distintas, que nuestra sexualidad tenga libertades diferentes, la responsabilidad por la procreación que recae sobre las mujeres, aunque la anticoncepción tiene que ser responsabilidad de varones y mujeres, el no acceso al aborto, aunque sea en las condiciones. Bien, ¿por qué les pongo a Diana Mafía? Primero, antes de dejárselas para leer, prefiero que la escuchen, y si la escuchan, la entienden, la escuchan de la voz de otra persona, y se lo van a memorizar. Los celos, no existen celos buenos o celos malos, existen celos. Esos celos están construidos en base a la construcción de un amor romántico, de que el amor que si no me cela no me quiere, entonces tiene que haber celos, y si yo tengo derecho a celar porque te quiero, y tengo derecho a celar y a enojarme cuando creo que vos, que sos de mi propiedad, te están por robar, te están por llevar, o esto de me robó a mi marido, ¿sí? Entonces, la ESI, que es la Ley Integral de Educación Sexual Integral, ha planificado una serie de pilares en los cuales abordar estas problemáticas para erradicar estas ideas de amor romántico o de deber ser o de roles estereotipados, que se basa en reconocer la perspectiva de género, esto que están haciendo ahora, que estamos aprendiendo a hacer, y que en la enfermería es indispensable, porque ustedes ayer les decía, aparte son perceptibles de delito y de la ley, ya lo vamos a ver enseguida, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo, son algunas de las condiciones que la ESI plantea. Y dentro de lo que la ESI plantea, en los contenidos dispuestos para la pubertad y la adolescencia, se establecen la necesidad de trabajar sobre los vínculos saludables. Esto de me enojé y te dejé de hablar es una práctica violenta. El otro no sabe qué pasa. El hombre que se enoja y no le habla por días a su pareja, o la mujer que se enoja y no le habla por días a su pareja, o
la pareja, sin ponerle sexo o género, que se enoja y deja de hablarle a su pareja, está ejerciendo un tipo de violencia. Le está diciendo, la próxima vez que pase esto, me voy a enojar. Y el me voy a enojar, porque en lo que queda sutilmente y no se dice, y está oculto, y lo entendés de manera simbólica, porque no te voy a hablar, es una práctica de violencia, una práctica de disciplinamiento. Lo volvés a hacer, otra vez no te hablo, ¿sí? Entonces, la ESI empieza a buscar la manera de revisar esas prácticas que entendemos como saludables y que son parte de la construcción del amor romántico. Bien, la ley 26.485 plantea, recién yo les preguntaba qué era la violencia, y la define en el artículo 4, dice, se entiende por violencia contra la mujer, o por violencia, vamos a tomar por el momento, ya desarrollamos la ley, toda conducta que por acción o por omisión, es decir, dejar de hacer, en este caso el ejemplo era dejar de hablar para disciplinar, que de manera directa o indirecta, ya vamos a ejemplificar, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física y psicológica. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado y los agentes del Estado, en donde se ponga en desventaja a la mujer, ¿sí? Esto plantea el artículo 4. Como modalidades de violencia tenemos la violencia psicológica y emocional, la reconocemos en prácticas, me voy a fijar si hay alguien que quiera entrar, la reconocemos en prácticas, bienvenida, como esto de el dejar de hablar es violencia emocional, el insulto, la desvalorización, la humillación, los chistes machistas, esto de cada vez que estamos en presencia de un grupo familiar, un grupo de amigos, la humillación hacia la pareja hace que la pareja no quiera volver a participar de encuentros sociales porque siempre estamos en esa situación en donde me pone en un lugar como de exposición y no me gusta, me hace sentir mal, me hace sentir triste y demás. La violencia, la denigración, la desvalorización, quién te va a dar bola, sos una loca, te enojas porque sos una loca, la desacreditación de lo emocional se engloba dentro de la violencia psicológica. La violencia física es aquella violencia que va desde un tirón de pelo o con el dedo tocar fuerte, no sé, un brazo, un cachetazo, hasta el femicidio. La violencia económica y patrimonial es aquella que se ejerce cuando el varón toma decisiones sobre los bienes heredados de la mujer. Por ejemplo, vende tu auto y con la plata compramos un auto nuevo, pero lo pone a nombre de él, pierde ella el patrimonio, o sacar préstamos, o sacar tarjetas, o tener deudas a nombre de la pareja y no pagarla, afecta el patrimonio. No dejar que tome decisiones sobre la economía, dejar entre comillas. Estamos hablando siempre dentro del sistema patriarcal, en donde quien toma las decisiones principalmente es el hombre, y en base a la violencia de género estamos hablando de ese varón que toma decisiones por reproducción de roles, es el encargado de traer el dinero a la casa, y de manera indirecta o de forma directa, decía la ley. Cuando las parejas se disuelven y hay una sentencia, o ustedes saben, no es necesario que haya una sentencia, sino que es obligación del progenitor pasar la mantención por alimento de los hijos. No pasar esa mantención es considerada violencia económica de manera indirecta, por omisión. La violencia es por omisión, deja de hacer algo, ¿sí? De manera directa, porque deja de pagarlo, y de manera indirecta afecta a los hijos, porque por agredir a la madre, por no cumplir, porque está esta construcción de que se la gasta en salidas, en crédito para el teléfono o para estar en Facebook, y no en los chicos,
hay una construcción de la, otra vez, esta madre correcta o madre incorrecta, y hay una culpabilización y una agresión que se da por omisión. La agresión sexual, que va desde el acoso al abuso, del acoso al abuso y a la violación. La violencia simbólica, que es la más difícil de ver, que es la que vemos en las publicidades, en la televisión, cuando vamos a la escuela y las mujeres decían ayer, las mujeres tienen que ir de pollera, los varones de pantalón, porque si la mujer va de pantalón, la miran de determinada, la escuela no se lo permite, hay escuelas que no te permiten ir de pantalón. Bueno, la violencia simbólica es aquella que se reproduce a través de los estereotipos, de mensajes, de valores, en donde se transmite desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Donde la mujer se encuentre subordinada al varón. Y en la punta del iceberg, hacia abajo me refiero, en lo más profundo del iceberg, se encuentran los micromachismos. Estos machismos o estas expresiones en donde el varón tiene superioridad de pensamiento, de lo que cree, por sobre la mujer. El mansplaining es, ya hay una placa en base a esto, se denomina macho explica, esto de, puede ser ella, no sé, licenciada en, no sé, redes sociales, y él le va a explicar a ella cómo se manejan las redes sociales, porque el conocimiento lo tiene el varón. Yo te explico porque vos no sabés. Propiating es la apropiación de la invención o de las ideas de la mujer por parte del hombre, estos avances científicos en donde el hombre se ha patentado las ideas y han sido mujeres quienes han hecho. De hecho, la película de la vida de Marie Curie, ella es quien descubre el radio y la historia cuenta como que su pareja es quien, me olvidé el nombre de la pareja de Marie Curie, como si él hubiese sido quien hizo el avance, el descubrimiento junto a su mujer, y la película plantea que en realidad lo hizo para el reconocimiento porque a la mujer no se le daba reconocimiento, lo vamos a poner entre comillas, que lo hizo por eso. Y el backlash es esta conducta de los varones cuando se tratan estos temas, o se trata la ideología de género de manera despectiva, o se trata la ESI, o se trata la ley de violencia de género, o se trata la diversidad, esta conducta de los varones de disciplinar a quien está hablando de enojarse, es un micromachismo. Yo les hablaba recién del mansplaining, y esto de cuántas veces escuchaste la frase, dice la revista Sudestada, cuántas veces escuchaste la frase, vení, yo te explico. Los varones le explican las cosas a las mujeres cuando consideran de manera paternalista y condescendiente que ellas no lo saben. Ocultan violencias, es el micromachismo, la punta del iceberg de aquellas violencias que son naturalizadas. En las sociedades patriarcales se construye un entramado perfecto en donde el saber es propiedad de los varones y el comprender es territorio de las mujeres. Quien explica, quien tiene la voz certificada es el varón. ¿Ves? ¿Ves? Bien, ¿ven el ejemplo? Bien. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? Las escucho, les escucho, los escucho. Me encantaría escuchar. ¿Ninguna pregunta? ¿Han entendido? ¿Interesante? ¿No interesante? Les sumo un montón. Bien. Voy a, de vuelta, dejar de compartir para compartir una pantalla. Voy a probar, a ver. Vamos acá. Ahora vamos a ver un video que lo vamos a contrarrestar después, pero necesito escucharlos. Quizá nos pasemos 5 minutos, ya terminamos, no es tanto lo que queda, pero es importante que esto les sirve, como les decía ayer, para su vida diaria, para su trabajo. No hay problema, Javier. Igual te podemos leer. Bien. Nosotros desagrada
tenemos la remera del Chango Cárdenas cuando le hizo el gol al Montevideo al Celtic, te volvés loco ahí. Eso no tiene precio. No tiene Porque precio. yo le saqué una foto hace poco a Sofía, mi hija mayor, nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Sí. Pero yo arreglé con el obstetra, con el doctor, No. para ver si podíamos adelantar el parto que naciera el 4. No. Y él me dijo, él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dice, por mí no hay problema, mejor. Lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto de 10 horas, y yo dije, uy, mamita, si metí la pata me mato. Bueno, finalmente nació Sofi el 4 de noviembre, el día del gol del Chango al Celtic en Montevideo, pero recién le conté a Caro 8 años después, y le dije, como Vicky nació, viste, salió escupida, fue una cosa totalmente distinta, viste. Llegamos a la clínica y rápidamente nació, porque Caro había quedado mal realmente por esta cosita mía de arreglar con el obstetra, que le dije, bueno, amor, ahora te voy a contar algo, ya que estamos felices. No. Bueno, sí. Y casi me mata, me dice, no te puedo creer. No, estás al límite, estás al límite. Bien. ¿Qué les parece lo que acabamos de escuchar? ¿Me cuentan? ¿Qué entendieron? Me parece que es horrible, profe. El tema de que ¿Por un qué no? hombre tenga que elegir hasta cuándo van a ser su hija, sin ni siquiera haberle preguntado a la madre, que en teoría somos nosotras las que sufrimos al tenerlo. Se nota cómo muchas veces lo que es el poder y la plata pueden por encima de cualquier persona. Bien. ¿Alguien más quiere participar? No, y aparte, profe, que la manera en la que dice, casi me mata, dice, por esa cosita mía, como diciendo, como menospreciando lo que hizo, como si no fuera algo importante. Bien. Están haciendo lectura de violencia. ¿Qué más? Dice Gisela. Tampoco lo importaba la hija y la mujer, era más importante el homenajear el gol del equipo del que es hincha. ¿Qué más pueden leer acá? Dos varones que toman la decisión sin que esa mujer También como lo participe. naturalizan, profe, ahí en el programa, como que se lo festejan, entonces lo ven como algo normal, como que está bien lo que él ha hecho. En teoría, lo que es la prensa que estaba ahí, lo Es un tomaron como programa- un chiste. Bien, es un programa de radio en donde Sebastián Wenreich entrevista a Guillermo Andino. No encontré otro video subtitulado en donde porque el programa de donde lo saqué no es... lo que dicen después no lo comparto, pero quería compartirles esta entrevista. Es un programa en donde son dos varones, un grupo de varones charlando sobre la decisión que había tomado uno sobre el momento del parto de su pareja. Leo, no puedo... Javier había dicho que no puede prender el micrófono, perdón, me había quedado algo arriba. Lo cuentan como gracioso, lo cuentan como chiste, lo ven como algo gracioso, como si hubiese hecho algo bien, como si hubiese estado bien, como si la decisión de esa mujer no importara. Lo ven como el hecho de comentarlo en las redes, el hecho de comentarlo en los programas de televisión, responsabiliza también al comunicador social, que está dando lugar, riéndose, y en un pacto entre varones festejando lo gracioso de que el hombre haya decidido sobre cuándo nacer y poniendo en riesgo la vida de su mujer. Después, él hace un descargo, en donde él dice, Guillermo Andino es un periodista, es una persona formada. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la violencia no tiene diferencias de clases sociales, ni tiene que ver con no tener conocimientos, tiene que ver con prácticas estructurales, sociales, en donde está aceptado que contar, fíjense cuál es el nivel de impunidad, que lo cuenta en la radio como algo gracioso y encima reconoce. Se lo conté 8 años después. Carolina Prat, que es la pareja, la esposa, la compañera de Guillermo Andino, había perdido un hijo anteriormente, no sé si anterior o después, tenía un problema de
de eclampsia, de preeclampsia, se le subía la presión. Fíjense hasta dónde se jugó. Lo vamos a seguir viendo. Dice Javier, es una persona que esa persona tiene una enfermedad, nunca en su sano juicio puede pensar así. O lo tiene habilitado porque no lo han visto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Profe, también estaba recordando ahí que el doctor accedió porque tenía un partido también. Fue como muy poco profesional también. Fíjense que él dice, él no entiende nada de fútbol, pero como tenía un partido de golf, y bueno, arreglaron. Después en el descargo él dice, en realidad me dio Guillermo Andino, 3 fechas para elegir, 4, 5, 6, o 3, 4, 5, no sé cómo dice. Y yo dije, no, el 4, porque el 4, pero estaba dentro de las fechas porque Caro tiene problema de preeclampsia. Como contradiciéndose en todo momento, y ahora vamos a ver a dónde responde. Bien, yo les hablaba recién de tipologías de violencia. La ley establece modalidades de violencia. Estas modalidades, las placas se las he copiado casi textualmente, como salen en la ley, lo buscan por Infolec, lo tienen en la bibliografía del PowerPoint. Se entiende como violencia doméstica contra las mujeres, aquella que es ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar. Se entiende por grupo familiar el originado por parentesco, por consanguinidad, sea madre, sea hermano, padre, por consanguinidad, que compartan el mismo lazo sanguíneo, o primos, abuelos, o por afinidad, sin compartir, tiene que ver con las uniones de hecho, o parejas de consanguíneos, sea en el matrimonio, en uniones de hecho. Acá la ley cambia, antes solo se establecía, se podía denunciar si vivías bajo el mismo techo. Acá la ley cambia y establece que sean novios o exparejas o parejas, convivan o no convivan. La violencia institucional, en donde se impida o obstaculice por parte de las instituciones el acceso a políticas públicas en donde las mujeres puedan ejercer los derechos que establece la ley. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado, en donde se obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad, permanencia en el mismo. Es decir, donde se obstaculice la posibilidad de ascenso. ¿Cuántas veces entre ese pacto casi invisible entre varones? Es más, la universidad tiene un alto número de docentes, mujeres auxiliares, que realizan determinadas tareas, docentes, los JTP, los jefes de trabajos prácticos, en equiparar el cargo de auxiliar, hombres y mujeres tienen casi la misma estadística, el mismo número. Cuando la posibilidad de ascenso a JTP ya se empieza a despegar, hay más hombres con posibilidad que son JTP que mujeres, la estadística lo muestra, y hay muchos más hombres que son adjuntos que mujeres, y los cargos de mando están ocupados mayormente por varones. Tiene que ver con una cuestión estructural en donde hay este pacto de que hablaba Victoria Suau, es casi invisible ese pacto entre varones, entre cofraternidad, en donde entre varones se pueden ayudar y obstaculizan la posibilidad de ser en el mundo de las mujeres. Ustedes, cuando uno está estudiando, dicen, no nos va a pasar porque hay igual trabajo, igual remuneración, y cuando no tenés posibilidad del igual trabajo, porque te niegan la posibilidad de igual trabajo, no son las mismas las oportunidades. Y acá dice, violencia contra la libertad reproductiva. Es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazo o el intervalo entre los nacimientos. Muchas veces en los consultorios, y a raíz de esta ley, las y los obstetras invitan a la paciente o a la usuaria de la salud, depende de dónde se paren, a que participe de la consulta sola,
para preguntarle cómo quiere llevar a cabo si quiere, cómo se quiere cuidar, si no se quiere cuidar. Para el conocimiento informado es parte de la ley, que se dé toda la información para que la mujer elija libremente cómo cuidarse. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer, expresada en un trato deshumanizado, abuso de medicalización, patologización de los procesos naturales, conforme a la ley 25.929. El obstetra del que hablaba recién Vanessa cae en la violencia obstétrica. Deciden dos varones cuándo va a ser el parto a razón de sus comodidades, ¿sí? La violencia mediática contra las mujeres es aquella que pudimos ver ayer en las publicidades, en la televisión, el trato desigual, que se pasan en donde se utilizan a las mujeres y a las niñas como cosificándolas y ubicándolas en un lugar desigual y casi deshonroso. Hablábamos de ayer, ustedes me decían dónde estaban la madre y los padres, tiene que ver con la decisión de las madres y los padres, tiene que ver con un sistema en donde no entiende o donde todavía no contempla los derechos de los niños. Precisamente la ley, cuando cambia la ley integral del niño, niña y adolescente, dice que el niño ya no es menor, porque menor se entiende aquel que tiene menor posibilidad de acceso a derechos. El niño es portador de derechos y no es propiedad de los padres. Es decir, ese cartelito que le mandaban a los padres que decían, autoriza a su hijo a tomar clase de educación sexual integral, va contra la ley, porque el niño es perceptible de derechos. Dice Gisela, esa violencia obstétrica, cuando una mujer joven va a tener familia, hay miles de historias. Te tratan mal, cuando llega la mujer, automáticamente le ponen suero, no sabes qué te están poniendo. Uno puede preguntar y te dicen, sí, es el goteo. Sí, pero no sabemos qué nos ponen. El trato, bueno, mamita, bueno, el mamita es una cuestión que me ponen los pelos de punta. El mamita, el corazón, el gordita, son modismos aprendidos en el sistema de salud que invisibilizan o anulan la posibilidad de toma de decisiones de ese usuario de la salud, de aquel que no es mi cliente, ¿sí? El acoso callejero se suma, la violencia política, y yo acá le sumaba, me fui de placa, ya terminamos, le sumaba el sexting. ¿Ustedes saben lo que es el sexting y el pack? ¿Qué es? La ley de delitos complejos no tengo el número a mano, se entrecruza con la violencia mediática y se puede establecer como un juicio de violencia de género a través de las plataformas multimedia. No me salía la palabra, perdón. ¿Saben lo que es el sexting? Es mandar fotos íntimas a una persona. Yo le preguntaba recién si habían recibido en sus celulares alguna vez un video casero en donde la otra persona no supiera, no era para mí, era una cuestión de otros dos y yo recibo ese video. Y yo les preguntaba, si abren la galería de su celular, ¿hay fotos eróticas, pornográficas? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Cuál es el consentimiento de estas personas a las cuales se les ha sacado la foto para que yo tenga esa foto? Porque si es una foto pornográfica en una mujer o un hombre donde han decidido informadamente que no les molesta que su imagen sea difundida, está bien. Pero si, de hecho, en la adolescencia, es propio de la generación de los más chicos, de muchos de ustedes, mía no, pasarse fotos íntimas. Yo ya estoy como viejita, no existía el celular en mi época, no quiere decir que mi generación no lo hubiese hecho, quiere decir que no es propio de mi etos epocal, dijéramos desde la antropología, pasar fotos íntimas. Entonces, ese no permiso de difusión es parte de una violencia. La sextorsión es también parte de los delitos complejos, esto de enviar una fotografía y después extorsionar pidiendo más fotografías o difundo las fotos que me mandaste.
La ingeniería social es una forma de delito digital en donde, yo creo que ya se los conté en una de las clases del profe Carlos. La ingeniería social es aquella en donde hay un otro que investiga sobre la vida de otra mujer, en este caso, puede darse de manera inversa, claramente, todas este pequeño recuadro, en donde las nuevas plataformas multimedia hacen que las personas se conozcan por las plataformas. Yo le preguntaba a los alumnos del ingreso cómo se conocen ahora los chicos. Yo me conocía en los boliches y me contaban que era por Instagram. Y yo le decía, ¿qué? Me ponen me gusta mi foto y yo ya me tengo que creer que me quieren levantar. Se reían los chicos porque muy ajena a la profe a los nuevos modos de conocerse. Bueno, la ingeniería social es esta a través de la cual se obtiene información, se entabla una relación a distancia y se piden préstamos, se hacen estafas, se puede traducir esta como en la violencia de género también, la ingeniería social, y esta viralización, y ojo, y esto va para todos, todas y todes. Cualquier cosa que se suba a la red, queda en la red, no se elimina. Por más que yo elimine, no se elimina. Una vez que se subió a la red, queda dando vueltas. También va para todos. Me están acosando, me están mandando fotos o videos, y borro la prueba, porque esto de que nos persiguen con la prueba, en el juzgado, no me sale en el juzgado, no me va a salir la palabra. Hay una sección de delitos complejos que se encarga de recuperar toda la información que ha sido borrada de los celulares. Hubo un caso en donde un docente acosaba a unas estudiantes y mandaba videos de índole erótico y las estudiantes lo habían borrado. La denuncia implicaba dejar el dispositivo desde el cual la estudiante había borrado la prueba para recuperarlo, ¿sí? Sigo y ya terminamos. Por último, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Gracias, Vanessa. Bueno, seguimos. Yo les presento, he querido compartir a nivel, también viene desde la rama de la psicología. Sí, todo el Power, no, este Power todavía no. Cuando se genere, María, la clase, que seguramente se va a generar a las 5 o 6 de la tarde, se termine de guardar porque ya son 2 horas, les voy a colgar la clase, el Power, y les voy a colocar el escrito de violencia debajo de la clase. El resto lo pueden encontrar en la carpeta de Drive para poder realizar el trabajo práctico, ¿sí? Bien, Leonore Walker es una psicóloga norteamericana que establece The Circles of Abuse, hace una investigación para reconocer cómo es la dinámica de la violencia. Y la antropología la toma la psicología, la toma la sociología, y establece, Leonore Walker, que en un principio, yo tomo la autora principal, después se modifica y queda en 3 fases, pueden entenderla en 3 o 4 fases, va a estar bien, sin embargo las deben de nombrar. Hay una primera fase que es la fase de calma, que es la fase entendida cuando nos conocemos con otra persona, en donde sí hay, y esto la ESI nos viene a contar, los vínculos saludables, viene a trabajar la ESI. Esto de entender que los celos no están buenos, que las cosas hay que hablarlas, de enojarme y no hablarlas es una manera de ejercer violencia y de invisibilizar mis sentimientos y de responder a estereotipos de género. Esa fase de calma en donde está todo bien, nos vamos conociendo o estamos tranquilos, porque esto después se repite, y luego empieza la acumulación de tensiones, ese momento a través del cual empieza a haber chisporroteos, rispideces, me enojo por una cosa, se enoja por otra cosa, hay insultos, hay desvalorizaciones, hay miradas con mala cara, yo siento que el otro está molesto, me lo hace sentir, lo siento en mi cuerpo. Luego viene el estallido de violencia, que puede ir desde la violencia física, se refiere a esta etapa desde un pellizcón,
hacia el golpe o el femicidio, no estaba hasta el momento catalogado el femicidio, y luego la luna de miel o el arrepentimiento, en donde, mira cómo me haces poner, también vos, y me pones de esta manera, al final vos sabés que yo me enojo, que eso me molesta, donde la culpa se deposita en el otro porque mira cómo me haces poner a mí, ¿sí? Entonces, Leonard Walker establece que estas fases se van dando de manera, desde el espiral, de forma espiralada, en forma ascendente y cada vez más frecuente. Es decir, pueden pasar en un primer momento, desde la fase de calma hasta la próxima fase de calma, 2 años, 3 años, y cada vez con más frecuencia. La acumulación de tensiones se reconoce en el noviazgo. En el noviazgo hay claras señales de vínculos poco saludables. La idea de la ESI también es, cuando se aplica bien claramente, poder dar las herramientas para que uno pueda salir de ese tipo de relaciones antes de que sea imposible salir. Y yo suelo usar una metáfora como esto de atar un nudo y atar otro nudo y atar otro nudo sobre una cuerda y después intentar, ¿vieron cuando se nos enredan las cadenitas y después las querés desatar y tardas horas? Bueno, es tan fuerte la estructura de la violencia, este círculo de la violencia, que muchas veces nos enojamos con la amiga, con la prima, con la hermana, porque la ayudamos, porque la pareja la golpeaba, o porque era un violento, o porque tenía expresiones o conductas violentas para con ella, y después se arregló. ¿Y qué quiere si se arregló? Que se joda. Bueno, entender que todo esto lleva años de socavar la seguridad de la víctima, y esto no tiene que ver hay un enfoque que dice no hablar de víctima, pero vamos a permitirnos usar la palabra víctima en este contexto, porque no tiene que ver con la responsabilidad, sino que tiene que ver con un proceso a través del cual se ha ido construyendo como socavando su seguridad. Ahí termino. Rita Segato es una antropóloga feminista que investiga en los penales de Brasil, en las cárceles de Brasil, la parte de del penal en donde se ubican los violadores, y reconoce como una dinámica permanente que no es una cuestión de placer sexual, sino que es una cuestión de disciplinamiento, de disciplinar a estas mujeres o a estas personas que se han corrido del estereotipo y con una intención de perpetuar el poder sobre los cuerpos de las otras. Ayer hablábamos, y lo sumé ahora, ella es Rita Segato, es una foto vieja, pero esta foto me gusta verla. Ayer hablábamos de cómo se contaba la noticia de cuando una mujer es víctima de femicidio. Se tapa la cara del femicida, pero se la muestra a ella en ropa interior, o salía por las noches. Se construye todo un espectáculo de la noticia. Se cuenta con lujo de detalles de qué manera la víctima fue víctima y de qué manera se perpetuó la violencia. Rita Segato habla hace una relación directa con el suicidio y la investigación de la sociología sobre el suicidio, y de qué manera se dejó de contar en los medios de comunicación cómo las personas llevaban a cabo la práctica de suicidio, cómo se suicidaban. ¿Por qué? Porque se descubre o se observa que después de que se visibiliza o se cuenta con lujo de detalles un suicidio, se produce un efecto de contagio y se empieza a copiar la modalidad, ¿sí? En base a esto dice que la noticia, cómo se cuenta cómo una mujer es víctima de femicidio, produce el mismo efecto de contagio, esta espectacularización. Cuando fue el femicidio de Wanda Tadei, la pareja del baterista de Callejeros, que la asesina y la prende fuego, ella, muere por las quemaduras, se dio un efecto de contagio. En la misma semana fueron 4 o 5 mujeres víctimas de incendios provocados con la intención de disciplinamiento por parte de un varón. Y Rita Segato habla de la dueñidad,
esta concepción de creer que es la mujer de, decían ayer, te ven con uno y ya creen que sos de. Es la mujer de. Como es la mujer de, él tiene derecho a hacer lo que quiera con la mujer. Voy medio rápido porque ya estamos pasados de hora. Por último, pensar la violencia desde una perspectiva antropológica social, que es lo que a nosotros nos está englobando la temática hoy, nos invita a repensar más allá de esto de entender a la víctima y al victimario sin desprestigiar o sin quitarle la culpabilidad al varón violento. Lo que se busca desde la antropología es entender que hay cuestiones estructurales que hacen que esos varones, sin quitar su culpabilidad, perpetúen esas prácticas de violencia por el control, por la posesión, se construye, entonces se busca, se cuestiona y se problematiza esta matriz a través de la cual se construyen estos varones violentos, esta construcción de las masculinidades que veíamos ayer. Por último, y para cerrar, cuando se modifica el Código Penal, el artículo 80 que habla del homicidio, se establece el femicidio. Si bien no dice la palabra femicidio, hace referencia en el inciso 11 al hecho a través del cual un hombre da muerte o asesina a una mujer cuando mediase la violencia de género. Bien, ahí voy, Carla, para todos los que se quieran quedar y contestar desde la ley tu apreciación. Entonces, desde el 14 de noviembre de 2012, y se promulga la ley 26.791, cuando se modifica el artículo 80 del Código Penal, pone como agravantes del homicidio una serie de agravantes. Entre ellos, no recuerdo, entre ellos está el crimen de odio por raza y por orientación sexual. ¿Qué pasó con Tehuel? ¿A dónde está Tehuel? ¿Dónde está? ¿De qué manera se juzga esto? Recién, desde el año 2015, después de la marcha por Ni Una Menos, después del femicidio, perdón, después del femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años que queda embarazada y su femicida de 16 años la mata y la entierra en el patio de la casa de sus abuelos. La ley integral a favor de los derechos de niños y adolescentes plantea que todo embarazo que se da entre los 14 y los 13 años debe entenderse como posible de abuso sexual. ¿Cuál es la posibilidad de decir no quiero tener relaciones sexuales en un marco en donde hay un varón que después expresa una conducta violenta porque la mata a Chiara de 14 años, Chiara o Chiara? Entonces, ¿cuál era la posibilidad de no querer quedar embarazada? ¿Cuál era la posibilidad de entender de cómo cuidarse? ¿Cuál era la posibilidad que tenía en relación a ese embarazo? Después de ese femicidio y después anteriormente una seguidilla de femicidios aberrantes que se fueron espectacularizando, que fueron ocupando lugar en la televisión, mostrando como espectáculo, la sociedad se levantó y todos los tres, en junio, salimos a las calles a pedir justicia y que se haga algo en contra de esto. El término femicidio se refiere al homicidio ejercido por el hombre hacia una mujer, en donde media la violencia de género. El Observatorio de Medios de San Luis muestran estadísticas a nivel mensuales, a nivel nacional. 1 de cada 5 femicidios se produce cada 35 horas. En 2021, hasta la fecha, el 29 de mayo, ha habido 79 intentos de femicidio, 4 transfemicidios, y les he escrito muchas veces a las chicas, chicos y chiques del observatorio, que yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con el término perdieron. ¿Por qué perdieron? Dice, 80 niños perdieron a sus madres. No perdieron a sus madres, los dejaron sin madres, ¿sí? Están poniendo otra vez la responsabilidad en otro lado. Esto que Diana Mafía, y les dejo en la bibliografía para que la escuchen, el video,
plantea de la cuestión estructural, del lenguaje, de lo que no se nombra, de lo simbólico. Ustedes hablaron con el profe Mazzola sobre la violencia simbólica, esto que la posibilidad del lenguaje, lo que no nombro no existe, si no existe no tiene lugar, y si no tiene lugar no hay nada que hacer. Los femicidios a lo largo del año, en enero, ¿por qué es más alto el índice? Es más alto el índice de casos de violencia de género y femicidios los fines de semana y en los periodos de descanso, como en las vacaciones, porque hay un varón que está dentro de la casa con momentos de ocio, no tiene que ir al otro día a trabajar, y si no tiene que ir al otro día a trabajar, no se acuesta temprano, no dispone de un tiempo para el ocio, no tiene que ver con el alcohol, aunque el alcohol es un agravante, o con la droga, aunque la droga es un agravante, sino que hay varones que son violentos y que cuando tienen los inhibitores anulados por algún agente externo como el alcohol o la droga, potencian esos se caen esos inhibitores. Bueno, y sigue la estadística. Yo les voy a compartir la placa. Cuando la modifiqué la placa para subir el Power, hay una placa con la que quiero cerrar, que ya la voy a buscar y se las voy a cargar, que es una placa de Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado. Beatriz Preciado es un filósofo, estoy buscando acá en mi compu, que es transgénero, que es discípulo de Anne Heller, de Derrida, grandes filósofos, acá está documento, perdón, grandes filósofos que reconocidos a nivel mundial históricamente, y plantea que las diferencias de sexo y de género no existen, que lo que existe es ficciones culturales en base a lo que significa ser varón y ser mujer. Y en ello podemos hacer una lectura compleja de todo lo que hemos visto ayer, hoy y a lo largo del cuatrimestre, que lo cerramos en estas dos clases, para entender precisamente esas posibilidades, ¿sí?